Investigar es una herramienta fundamental para comunicar con hechos, con argumentos y ser responsables a la hora de transmitir nuestro mensaje. La investigación en la comunicación es muy importante, pues nos permite que cada tema o noticia que queramos transmitir cumpla con la mayor veracidad posible. En lo personal, a través de mis profesores y compañeros, he afianzado mis conocimientos. Ellos han puesto un granito de arena para interesarme más en la investigación. Hola, muy buenas noches. Llegamos nuevamente a este Live Univida, tu canal de educación virtual. Qué bueno saludarlos en esta noche de jueves, a quienes se nos conectan a esta hora en el Live Univida, y hoy con un tema bastante interesante que yo creo que a muchas personas se les ha preguntado, hemos tenido esta inquietud. El tema del día de hoy es cuando la ciencia se equivoca, y para eso hemos traído a un invitado muy especial, un invitado de la casa, un profesor Univida, un profesor FUP, que hoy nos acompaña en el set de Live Univida. Pero antes voy a saludar a mi compañero de set, Ismael. Bienvenido nuevamente. Hola Victoria, muchas gracias. Y bueno, sí, estamos aquí una vez más, esta vez con Paulo Otero, una persona cercana y muy especial para el equipo de trabajo de Univida y finalmente también, bueno, que ha aportado dentro de la comunidad de la Fundación Universitaria de Popayán. Y este tema bastante interesante, ¿no? Cuando la ciencia se equivoca. Y bueno, para eso nos gustaría que la audiencia participara, hiciera sus comentarios con la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo creen que la ciencia se equivoca? Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado esto, ¿será 100% real lo que los estudios de la ciencia nos dicen, de las publicaciones, por ejemplo, de lo que leemos en medios de comunicación, en blogs, en muchas páginas en internet? ¿Será que es real todo lo que la ciencia dice? Por ejemplo, Ismael, ¿usted cree que la ciencia se equivoca cuando de pronto ha tenido alguna duda sobre el tema de la ciencia? Bueno, yo creo que la ciencia se ha equivocado bastante, pero esa es una creo que de sus fortalezas, el poderse equivocar y el reconocer que se equivoca. Pero bueno, eso lo vamos a ir y nos lo va a contar un poco más a profundidad nuestro querido invitado. Sabe también que es importante que con este conversatorio que vamos a tener hoy, pues se van a poder desmitificar muchísimas cosas, entre ellas que cuando se habla de ciencia, no por decir solamente la palabra ciencia quiere decir que ya es 100% real. Pero para eso, pues, o que es verdad. Claro. Para eso invitamos a Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Vicky, muchas gracias, y también Ismael por la invitación y al equipo de Univida. Y bueno, por estar aquí en estos live, que me parece una oportunidad interesantísima para hablar y bueno, comentar sobre tantas y tantas cosas que podemos hacer ahora. Y bueno, este tema pues sí es muy interesante, me parece que es algo que a todos nos debería interesar, más ahora cuando a través de la contingencia y de toda la situación, pues nos preguntamos y nos estamos cuestionando sobre qué pasa con la ciencia en estos momentos, qué pasa en estos momentos cuando la pandemia se extiende, cuando no sabemos qué hacer, pues cómo tomar esos datos, esa información, y hay bastante confusión al respecto, ¿no? Y en ese momento donde sale tanta información, ¿no? Que tenemos llenas las redes sociales, por ejemplo, llenos los medios de comunicación de tanta información, de tantas noticias, y no sabemos si son ciertas o falsas. Claro que sí, y creo que hay que distinguir también entre lo que es la actividad científica, lo que es la gran empresa que es la apuesta por el pensamiento científico, y otra, los tecnicismos y de pronto la pseudociencia y otros discursos de pronto que se nos aparecen y se nos disfrazan un poco como ciencia, y más, como lo mencionabas Victoria y como también lo mencionaba Paulo, en esta época en que estamos con esta cantidad de información infodemia. La infodemia, sí. Además de la sí, pandemia del COVID, tenemos una infodemia, ¿no? Sí, una cantidad de información que nos abruma y nos llena la cabeza. Sí, la Organización Mundial de la Salud llama así, le llama infodemia porque es un exceso. De hecho, y parte, por ejemplo, a mí, ya que hablamos de la ciencia como tal, una de las cosas que yo siempre agradezco, que digamos que me inició y que me ayudó a integrarme hacia el mundo de la ciencia, fue siempre el no tener tanto, ¿ya? ¿Y a qué me refiero a no tener tanto? Es que yo crecí de niño
en una época donde solo habían 2 canales. Y uno de los canales en la tarde presentaban la programación educativa. Y en esos momentos, pues, tuve la gran fortuna de dedicarme a ver Cosmos de Carl Sagan, no había más. Entonces, ya se imaginarán uno por dónde se va más. iniciando. Precisamente quiero que nos Sí. cuentes, Pablo, y a todas las personas que están a esta hora con nosotros en el Live Univida, ¿cómo fueron los inicios o por qué te interesaste en el tema de la ciencia? Arranquemos un poquito por ahí para que nos contextualices también y podamos comprender finalmente este tema que hemos traído hoy al Live Univida y que es cuando la ciencia se equivoca. Bueno, es una pregunta pues, importantísima porque uno debe iniciar por entender como elementos personales que lo llevan hacia los temas que a uno le agrada. En realidad, por cómo inicio y cómo me interesa la ciencia, por una cosa muy sencilla y es por cuestionarme desde pequeño de muchas cosas. Yo le comentaba a Ismael ahorita al principio del programa, antes de iniciar, que era muy inquieto y me preguntaba muchas cosas. Entonces siempre mantenía muchas preguntas y lastimosamente, pues en su momento no había los medios, pero las anotaba, estaba pendiente de ellas y yo creo que eso en parte es lo que me ha llevado a estar interrogándome constantemente sobre el mundo y a buscar la gente que me puede brindar esas respuestas. Entonces viene desde muy joven y viene también con la necesidad de poder integrar muchos conocimientos que al cabo de los años se me fueron presentando y dando. La única manera que yo encontré como de poder resolverme eso fue encontrar como una carrera que me ayudara a congregar todo eso y pues por eso escogí la antropología, ¿no? Me pareció que podía integrar todo ese tipo de interrogantes y de cuestiones. Bueno, Pablo, nos contabas precisamente que de profesión eres antropólogo y que tienes un posgrado en filosofía y digamos que de ahí también esta oportunidad y esta posibilidad de sentarnos a hablar de cuando la ciencia se equivoca, ¿no? Sí, claro, porque evidentemente la filosofía, especialmente desde la epistemología, nos ayuda a evaluar las ideas que tenemos porque hay que constantemente revisarlas, observarlas y saber que hay momentos en que no podemos dar con las ideas anteriores que hemos tenido, que hemos alcanzado, lograr los objetivos que la ciencia se plantea muchas veces. La ciencia puede ir un paso más adelante de la filosofía, pero la filosofía es la que en última revisa si esos pasos fueron bien dados o no. Digamos que es la que nos podría ayudar a contestar esa pregunta de cuándo la ciencia se equivoca, ¿no? Sí, efectivamente. Pero antes de llegar a esa pregunta, o digamos de abordarla, de como abordarla tal, sí. Y de afirmar tal vez de afirmar que la ciencia se equivoca, pero ver cuándo. ¿Cuáles son algunas de esas creencias e imaginarios que tenemos en la sociedad actual sobre la ciencia? Pues hay varios imaginarios y todo depende de los grupos de interés que quieran abordar la ciencia, ¿no? Hay desde miradas cientificistas, que son, digamos, aquellas que procuran ver el mundo a través de la ciencia y coordinarlo todo a partir de ella, lo cual no es negativo en sí, pero puede traer algunos problemas, sobre todo a la hora de pensarse y plantearse un mundo real frente a un mundo ideal. Entonces muchas veces yo encuentro, sobre todo en posts y en comentarios en varias de las redes sociales, que hay personas que se afanan, por ejemplo, por el hecho de considerar que estamos en un mundo científico y porque hay gente que sigue teniendo ciertas creencias. Y me toca a veces explicarle que en realidad la cultura humana y la mente humana no opera simplemente porque se le muestre evidencia o se le consideren ciertas ideas como válidas. Entonces, hay por un lado esa idea sobre la ciencia, que no es una idea correcta cuando viene del mundo cientificista. Ahí está el otro lado, que es el antiintelectualismo, y que se ha presentado modernamente a través del posmodernismo, que es una suerte de corrientes, son varios, que me parecen a mí, han identificado muy mal algunos elementos de la ciencia, pensando lo que es un relato más con el cual nosotros simplemente podemos equipararlo a otros grandes movimientos históricos. Entonces, uno podría ver muchos frentes a la hora de considerar la ciencia. Ahora, la ciencia se equivoca, y como bien lo decía Ismael al principio, porque esa es precisamente una de sus virtudes. Si no se equivocara, realmente no sería ciencia. ¿Ya? Esa es una de sus grandes fortalezas. Ahora, ¿cómo y de qué manera? Pues bueno, vamos a irlo abordando, ¿no? Bueno, pero yo me imagino que muchas personas se deben estar preguntando, profesor Pablo,
como cuáles son esos tipos de errores en los que la ciencia cae, porque si bien usted acaba de mencionar que hay varias y hay muchas vertientes de donde se puede tomar la ciencia, hay muchas realidades, de hecho aspectos filosóficos que también hacen pues que la ciencia sea completa y que tenga argumentación a la hora de dar sus respuestas, pero creo que de pronto no puede ser claro cuáles son esos tipos de errores en los que está cayendo la ciencia. Hablemos un poco sobre eso para, digamos que aclararle a nuestra audiencia en cuáles son los errores específicos en los que se cae. Es que muchas veces el problema aquí parte de una cosa bien interesante que nosotros hacemos en el lenguaje, y es que nosotros tratamos hipostáticamente a la ciencia, es decir, la consideramos como si fuera un ente personal. En realidad la ciencia se equivoca en la medida en que los científicos o las científicas se equivoquen. ¿Ya? En la medida en que las personas que tienen ideales, tienen creencias y que también tienen una actividad científica puedan errar en sus conocimientos. Y eso ha sido una de las historias más interesantes precisamente de la ciencia, es el de las equivocaciones. Yo por ahí tengo un ensayo todavía en mora conmigo mismo, y es el de en memoria de las teorías olvidadas. Y es un ensayo que quiero hacer sobre un homenaje a todas las teorías que nunca dieron bola con lo que querían investigar, y que fueron en su momento grandes teorías, por ejemplo el flogisto, o por ejemplo cuando hablamos en biología se hablaba del protoplasma, palabras que cayeron en desuso, el miasma. El miasma también, que era una forma de explicar las enfermedades, y que explicaban de algún modo, pero que cuando se revisa la información y se revisa la evidencia, no pueden dar cuenta absolutamente. El geocentrismo por muchos años funcionó, y de hecho, en términos de la operatividad, los marineros hasta el día de hoy, cuando carecen de GPS, tienen que hacer uso del geocentrismo, porque es un sistema de ubicación frente al sistema estelar. Entonces, no es que ciertas teorías fallen porque no funcionen, porque nosotros tenemos una idea muy precaria al pensar que la ciencia debe ser utilitarista. Muchas cosas funcionan, ¿ya? Pero cómo funcionan es otra cosa, y si son verificables y si corresponden con la realidad, ese es otro tema. Y la ciencia siempre va a apuntar hacia allá. Por eso muchas veces la ciencia puede apuntar incluso a cosas como temas que tal vez no nos gusten mucho, porque tratan temas personales y ideológicos, y pues obviamente la evidencia apunta hacia otro lado, y ese es un lío tal vez para mucha gente. Dentro de eso que mencionas, Paulo, está ese tema de los intereses, de los deseos, de la subjetividad finalmente de quienes realizan la actividad científica, que somos humanos todos finalmente. Y si bien hay una intención de que la ciencia o la actividad científica sea objetiva, no escapa a que se filtre o a que esté, digamos, como almizclada, sí, o sazonada de ese aporte subjetivo, ¿cierto? Sí, hay un filósofo que aquí es importante tener en cuenta y que yo siempre lo recomiendo y que para mí fue fundamental a la hora de formar mi criterio científico, y que trata mucho ese punto que está mencionando Ismael, y es que lo recomiendo para todos los que nos están escuchando y viendo en esta noche, es a Gastón Bachelard. Él tiene un libro fundamental que se llama La formación del espíritu científico. En este libro, uno de los propósitos es precisamente psicoanalizar el interés de aquellas personas que buscan hacer investigación científica, y la necesidad, es decir, lo que nos plantea en últimas es que no por el hecho de buscar la objetividad, en últimas el ejercicio científico apunta a unos desarrollos de comprensión de la subjetividad de aquel que investiga, porque de hecho nosotros siempre debemos iniciar por cosas muy íntimas a la hora de querer investigar. Yo me acuerdo, Vicky, yo creo que les decían en las clases que siempre que fueran a investigaran algo que les gustara ante todo, ¿ya? O sea, que les apasionara y que iniciaran por ahí, que ya lo demás se iba dando, ¿no? O sea, la pasión es muy importante, pero esa pasión se va encontrando con la realidad, y en la medida en que la realidad también la transforma, se transforma a sí misma. Entonces, en realidad nosotros tenemos que ver que toda nuestra relación no es el hecho de solamente decir que hay una objetividad y una subjetividad, sino que el mundo es interactivo y nuestra realidad es interactiva. Y en ese momento en que reconocemos la interactividad, en realidad esa dualidad se rompe, que es una dualidad lastimosamente fundada y mantenida desde el cartesianismo.
y que nos ha traído bastantes problemas a la hora de tratar lo ideal y lo real, ¿ya? Por eso nos chocamos mucho con eso, esa dualidad entre lo ideal y lo real. Hablas ahorita precisamente y mencionas a un teórico bien interesante sobre el tema de la ciencia, y creo que es importante que lleguemos a este tema. Actualmente la ciencia se considera más bien o se asocia a lo tecnológico, ¿no? A lo que decías hace un momento, sí, a lo que es tangible, lo que podemos utilizar, un celular, por ejemplo, puede la gente llamarlo ciencia, así me hago entender, sí, pero creo que hemos dejado de lado la teoría, y la teoría sí es muy importante. El científico Rodolfo Ginás dice que nos han enseñado a dar respuestas a preguntas tontas, y precisamente eso es lo que está pasando ahora, y eso es en la actualidad lo que se ve en el manejo de las universidades, de los colegios en torno a la ciencia. Hablemos un poco, Pablo, por favor, de cómo es tu perspectiva de la ciencia en la actualidad y qué tan importante es tener a la teoría muy presente dentro de los estudios de la ciencia. Esa pregunta es importantísima, Vicky, porque la teoría en realidad, y su misma palabra en origen, en su etimología, nos está diciendo mucho. El teorizos, la teoría viene de teorizos, que significa visión divina, ¿ya? Y quiere decir una visión amplia sobre un fenómeno y una visión comprensiva de aquello que se está comprendiendo, se está estudiando. El problema es que en la actualidad, cuando se confunden cosas como la tecnología con la ciencia, las personas piensan que por el hecho de operativizar algo necesariamente se tiene o se asume un comportamiento científico. Este término en realidad, o esta idea, ya se ha conceptualizado muchos años atrás en la sociología como la famosa cajanegrización. ¿Y qué es la cajanegrización? Es esa forma en que nosotros operamos con las cosas, pero no sabemos cómo funcionan esas cosas, ¿ya? Es decir, yo sé cómo manejar un celular, pero si me ponen a explicar cómo realmente funciona y cuáles son las bases teóricas para componerlo, quedamos locos porque no sabemos muchos de los elementos que están allí. Entonces estamos llevando a las sociedades a ser operativas, pero no comprensivas de aquello que están utilizando. Entonces eso trae un riesgo que el mismo Carl Sagan ya había denunciado en El mundo y sus demonios, en un párrafo muy interesante donde a él le preocupaba, decía, me aterra una sociedad que llegue en algún momento a ser dominada por la misma tecnología que él produce. Además porque en el fondo eso está muy amarrado a otro texto que él mismo había sacado en Cosmos, en el último capítulo, donde denunciaba precisamente a los filósofos griegos y a los grandes científicos griegos de haber hecho unos grandes avances científicos, pero no haber promovido la libertad de sus pueblos. Entonces, eso es algo grave. En realidad, eso podría ser, en últimas, uno de los puntos más fuertes en los que la ciencia se podría equivocar, porque no está llevando el plano que en realidad tiene el potencial para hacer, y es el plano de liberar a las personas, de ayudar a mejorar su mundo, de ayudar a entenderlo de una manera más adecuada, que ese es en últimos uno de sus grandes propósitos. Me hace recordar, Paulo, con lo que acaba de mencionar, que esta distinción o digamos, esta tensión, este conflicto entre ciencia y tecnología, viene incluso desde el mundo griego, que es como la cuna del pensamiento filosófico y del pensamiento occidental, que de una u otra forma también sería la base del pensamiento científico, y es esa distinción entre la episteme y la tecné, ¿no? Entre la tecné como ese conocimiento práctico, aplicado, que es efectivo, pero que no necesariamente sabemos cómo funciona y cómo opera. Y la episteme como esta posibilidad de hacer ese metaanálisis de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, aquí me pasó precisamente en la universidad algo bien particular. Estaba dándoles una clase a un gran curso que di de epistemología hace unos años, uno de los cursos que más recuerdo dando sobre epistemología, y fue a contaduría. Y yo les preguntaba sobre los planos cartesianos, y yo les decía, bueno, no me explique cómo funciona, sino en realidad cómo se hizo y para qué funciona. Entonces había mucha dificultad de eso porque no sabemos distinguir entre el objeto, el aparato, el instrumento, los elementos gráficos y lo abstracto. Eso es uno de los elementos que precisamente cuando inicia Bachelard, que lo mencionaba al principio, y es que no sabemos llevar el tránsito en los estudiantes muchas veces entre lo abstracto y lo concreto, y en la mitad de ese camino está lo gráfico y está lo instrumental. Entonces nosotros reconocer esos campos
no es simplemente para dividirlos, sino precisamente para funcionar mejor con ellos y para operativizar. De tal manera que lo abstracto sea la guía hacia elementos concretos que poco a poco podamos hacer más efectivos. Un ejemplo muy, muy interesante es lo que está pasando ahorita con la computación cuántica, ¿no? Ya se están encontrando los elementos, ya se está haciendo los pasos más adelante, cosa que hace años se estaba teorizando, pero lo llamativo es que muchas personas ya esperan, bueno, ¿y los computadores cuánticos para cuándo? ¿Ya? Entonces todo el mundo está esperando eso, pero no saben lo complejo que es llegar a eso, porque se necesitan muchos elementos abstractos que hay que comprender, que integran lo matemático, integran lo geométrico, y es muy difícil. Es lo mismo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? La gente asume que la ciencia debe dar una respuesta y si la da muchas veces debe ser falsa porque nos están mintiendo. O sea, se asume inmediatamente eso. O que debe ser definitiva también. Sí, que debe ser definitiva porque nosotros reemplazamos las creencias por la ciencia, a la ciencia por las creencias, y pensamos que esta nos debe dar cosas definitivas cuando la ciencia nada es definitivo. Y por eso los datos todo el tiempo están cambiando constantemente. ¿Ya? Bueno, para quienes se suman a esta hora a nuestra transmisión del Live Univida, tu canal de educación virtual, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como UnividaFUB, en YouTube estamos como FUB Univida, en Facebook como Univida y en Twitter como @UnividaFUB. Les recordamos que el tema del día es cuando la ciencia se equivoca y ustedes desde sus casas pueden participar con nosotros a través de nuestra cajita de comentarios contándonos cuándo han creído que la ciencia se ha equivocado. De hecho, precisamente quiero hacer una pregunta a nuestro invitado especial, quien les recuerdo es Pablo César Otero. Él es docente, filósofo y también es muy allegado a la Casa FUB y a la Casa Univida. Pues Pablo, creo que hemos tocado bastantes temas interesantes hasta el momento, entre ellos que para hacer ciencia hay que tener un bagaje conceptual, teórico, práctico y que no se hace ciencia de la noche a la mañana. Por eso quiero preguntarte quiénes pueden hacer ciencia y por qué, ¿no? Además porque hay de pronto una pregunta bien importante y es ¿cuándo sabemos si estamos haciendo realmente ciencia o estamos flaqueando o de pronto cayendo en una mentira, ¿no? Sí, ¿cuándo es pertinente saber si estamos haciendo ciencia y quiénes lo pueden hacer? Bueno, inicio con la última pregunta. ¿Quiénes lo pueden hacer? Quienes tengan mucha paciencia, porque en la ciencia se necesita saber esperar, ¿no? Y de constancia. Y de constancia, sí. Yo siempre que me enfrento a sí mismo a la ciencia, como el mundo es tan interesante y uno tiene tanto que hacer y uno de mis grandes defectos, y no lo digo para nada es un elogio, sino que es un defecto mío, es por ejemplo la necesidad el querer saber muchas cosas a veces, y entonces eso trae muchos problemas porque el científico en realidad tiene que amar un área de conocimiento, entonces hay que tenerle mucho cariño a algo que se quiera conocer, eso es importante, ¿no? Y hay que entender que la ciencia no se trata como muchas veces se piensa que el físico, el químico, el biólogo, ¿ya? Sino que la ciencia es una forma de resolver, de encontrar soluciones, de averiguar, indagar sobre la verdad de algo en cualquier área de conocimiento, ¿ya? Yo personalmente denosto, por ejemplo, que a algunos antropólogos o que algunos científicos sociales no les gusta el título de ciencia, y no les guste porque piensan que eso es hegemónico, que es tiránico, cuando no, la ciencia nunca ha sido ni hegemónica ni tiránica en realidad. El proyecto de la Ilustración lleva apenas unos 300 años o 400 años y mucho, y esto no se logra de la noche a la mañana. Los grandes proyectos históricos se demoran años en ser consolidados. Entonces decir que la ciencia es hegemónica es realmente es pensar que se ha logrado algo que en realidad la ciencia no busca, cuando la ciencia no busca la hegemonía en nada. La ciencia lo que busca es comprender el mundo tal cual es, identificar la realidad de una manera cada vez más clara. Entonces, ¿quién puede hacer ciencia? Todo aquel que se arriesgue a pensar y a modificar su pensamiento constantemente, encontrando nueva evidencia y ayudándose y apoyándose con con el mundo y contrastando sus ideas con el entorno. El ejemplo clásico que a mí más me gusta es Kepler. Kepler fue un hombre que tenía muchas creencias, tanto filosóficas como religiosas, pero él transformó completamente el mundo y su mundo personal, identificando el mundo y dándose topetazos con lo que encontraba. Tuvo un alto costo personal
subjetivo y finalmente social, y bueno, le costó la vida finalmente a Kepler y a Giordano Bruno, a otros grandes pensadores que se arriesgaron sobre todo a tener esa paciencia, y creo que una característica que debe tener el científico es una gran tolerancia a la frustración, porque evidentemente el camino, el método científico lo que nos enseña es que normalmente tenemos preconceptos, ideas de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que son los fenómenos que nos encontramos en el mundo, y cuando los contrastamos esas ideas con lo que efectivamente es el mundo, a veces, o la gran mayoría de veces, se nos desmontan esas ideas. Sí. Entonces, creo que esa es una de las actitudes más necesarias en la actividad científica. Es que digamos que la ayuda y la ventaja que ha tenido lo que llamamos la ciencia moderna, desde hace unos 400 años para acá más o menos, es que ha contado la ventaja de encontrarse en un momento muy fértil con la filosofía. Porque hay que entender algo, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de ciencia, uno tendría que preguntarse, bueno, ciencia, ¿cuándo se origina y desde dónde y en qué momento? Y hay varias teorías al respecto. Una que se inicia con la ciencia moderna, pues, otros que irían años más atrás, en el periodo del califato de Córdoba, cuando las tres grandes religiones se reúnen en España, otro más atrás en la Grecia antigua, y otros dirían que puede ser mucho más antigua. En la China y en la o India. en la China y la India, donde se da. En realidad, la ciencia es un asunto transcultural, que es la búsqueda del ser humano por verificar su mundo, verificarlo como tal. Pero la ventaja de la ciencia moderna es que tuvo la gran oportunidad de poder codificar eso de manera adecuada, presentarlo y mantenerlo como una tradición ya mucho más fija, y menos prejuiciada con ciertos dogmas y ciertas ideas, ¿ya? Entonces eso fue muy ventajoso, eso trajo una gran ventaja al pensamiento y ayudó a consolidar ese conocimiento allí. Entonces, por eso es tan importante, y vuelvo a la pregunta que vi que hacía, de tener en cuenta la teoría, porque es que sin teoría es como una caja hueca y vacía, nos quedamos sin comprensión, nos quedamos con operaciones, nos quedamos con tecnología, pero en realidad no estaríamos comprendiendo el mundo. Y de paso, a lo que apunto yo es sobre todo a ir hacia reconocer que en realidad esta tensión entre teoría y práctica es más bien una tensión falsa, que debe ser, digamos, disuelta en la medida en que el investigador encuentra que a mejor teoría, mejor práctica, y a mejor práctica y más desarrollo práctico va a encontrar y corroborar si la teoría es cierta o no. O va a enriquecer. Y va a enriquecerla, claro, efectivamente. Bueno, pero hablar de práctica y ciencia también, Pablo, es mencionar el método científico. Durante los tiempos, pues este concepto de método científico ha cambiado un poco. De hecho, antes se consideraba que el método científico se hacía solamente en 5 pasos, pero hoy hablamos de 14 pasos para hacer el método científico. Hablemos sobre las diferencias de estos métodos y qué opinas sobre la realización del mismo para la ciencia. Vale, el método científico en realidad es una cosa no solamente importante por su propio término y por sus propias cosas, sino sobre todo porque dentro de sí recoge una historia grandísima de lo que ha sido la ciencia. Es decir, para llegar a lo que se conoció como el método de 5 pasos, que fue el que Francis Bacon en el texto No hubo un órgano dejó consolidado, pasaron muchísimos siglos, ¿ya? Recordemos que Francis Bacon, que es filósofo, recoge esta información y lo hace teniendo en cuenta a los científicos del momento, especialmente a Galileo, que tenía un enfrentamiento no solo con la clerecía, sino también con otros científicos del momento, que hay que recordar eso, porque muchos científicos también se opusieron en su momento a ello. Y él recoge esta información tomándole los ejemplos de ellos, pero va corrigiendo y va encontrando que hay muchos elementos y fases que muchas veces el científico no se ha dado cuenta que estaba allí implícito, ¿ya? Y esa es la actividad filosófica que en este caso Francis Bacon hizo. Por supuesto, esto con los siglos se le fueron añadiendo cosas porque se encontraba, por ejemplo, que entre la observación y la inducción ya habían unos a priori que estaban funcionando a la hora de participar en la investigación. Entonces, eso ha llevado a que la ciencia tenga que organizar la forma en que accede al conocimiento de las cosas
al punto de que hoy estamos hablando básicamente, grosso modo, del MC14, es decir, el método científico en 14 pasos, es decir, pasamos de 5 a 14 momentos. Y esto es importante porque eso es lo que nos lleva a que la ciencia sea cada vez más específica y que trate las cosas con mucha más claridad, ¿ya? Y esto ha sido totalmente benéfico y por eso podemos comparar las investigaciones hechas en el siglo XVIII frente a las hechas en la actualidad y por supuesto están muchísimo más depuradas, que en sentido de Bachelard sería que han sido más depuradas de los intereses propios que cada individuo tenía que incluir o que buscaba incluir a la hora de investigar algo, ¿ya? Gracias, Pablo, claro que sí. Y bueno, continuamos entonces con este programa, con este tema bastante interesante, cuando la ciencia se equivoca. Vamos a continuar ahora después de una pequeña pausa y les insistimos en que nos cuenten cuándo ustedes creen que la ciencia se ha equivocado o en qué específicamente, desde lo que ustedes saben y conocen, creen que la ciencia se ha equivocado. Ya regresamos. Este comercial es para valientes, para quienes saben planificar su vida y dirigen sus sueños, para quienes toman el control de su futuro y se atreven a administrar grandes empresas. A estos valientes que son capaces de estudiar virtual, los apoyamos desde Univida para que sean profesionales en el mundo real. Estudia administración de empresas con nosotros. Estás a un clic de ser profesional. Conócenos. Univida me permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, por eso soy feliz cumpliendo mis sueños. Desde siempre conectados con el agro. Personas que trabajan la tierra para obtener alimentos y materias primas. Todos los beneficios de cultivar el campo. Saberes que hacen posible nuestra vida en el planeta, impulsando sociedades enteras y transformando vidas para construir un mejor mañana. Es momento. Déjanos ser cómplices de tu futuro. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Univida FUB, en YouTube como FUB Univida, en Facebook aparecemos como Univida y en Twitter como @UnividaFUB. Están cordialmente invitados para que conozcan nuestro contenido y se enteren de todo el contenido académico que tenemos para ustedes. Y las ofertas también. Y las ofertas también, claro que sí. Recuerden que tenemos también 3 programas académicos que justamente empezamos la próxima semana, 30 de agosto. Sí, señor, ya estamos próximos a iniciar nuestro periodo académico. Los podemos recibir en nuestros programas de administración de empresas agropecuarias y comunicación social. Ustedes pueden hacer parte de este sueño llamado Univida. Les recordamos entonces el tema del día hoy, cuando la ciencia se equivoca. Recuerden que también nos pueden escribir en nuestra cajita de comentarios cuando ustedes han creído que la ciencia se ha equivocado. Ha llegado el momento, Pablo, usted que es profesor universitario, de hablar un poquito sobre el ámbito académico. Nosotros también somos una universidad que le ofrece a todos nuestros estudiantes en el territorio colombiano una excelente calidad educativa. Hablemos un poco sobre la ciencia en este ámbito, en el campo educativo, y quiero que arranquemos con esta pregunta, hagamos esta diferencia.
¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis y la teoría? Muchas veces en nuestros trabajos de grado, por ejemplo, en los trabajos de las universidades, nos hemos enfrentado con esta pregunta. Uno no sabe cuándo tiene una hipótesis, cuándo tiene una teoría. O Ismael. incluso en la vida cotidiana También. a veces pareciera que significaran lo mismo, ¿no? Como que tengo una hipótesis o tengo una teoría, pareciera que dijera. De hecho, muchas significa- veces uno se confunde mucho, ¿no? De hecho, uno muchas veces dice así en la vida cotidiana, bueno, mira, mi teoría sobre el tema es tal, ¿sí? Y de pronto no es una teoría, sino una hipótesis. Pablo, por favor. Bueno, para resumirlo brevemente, aunque voy a indagar un poquito más, pero para que les quede ahí de pronto como una idea, la hipótesis vendría siendo como lo que yo creo, lo que me imagino que es probable que algo es así. Y la teoría es lo que yo puedo decir con toda seguridad que es así gracias a la evidencia que he recogido. Eso básicamente. Pero ya entrando como con pinzas un poco más a esto, cuando nosotros hablamos de hipótesis estamos hablando de una conjetura bien fundamentada, ojo, no cualquier conjetura, porque muchas veces cuando viene, Ismael lo mencionaba, cuando la gente utiliza es que tengo una hipótesis, en realidad es tengo una idea o tengo una conjetura o me imagino eso, porque ni siquiera en términos científicos se podría hablar de que es una hipótesis. Una hipótesis emplea muchos elementos que hacen que sea posible y algo creíble gracias a una serie de identificaciones lógicas, matemáticas, observacionales, empíricas que se han hecho y que nos identifican que tal vez eso que yo quiero comprender puede ser entendido de esta u otra manera. Pero cuando ya, atención, puedo hablar de una teoría, es cuando esas evidencias o una serie de evidencias están apuntando a una misma realidad y yo puedo estar casi completamente convencido de que eso es totalmente cierto. ¿Qué media entre la hipótesis y la teoría? Entra un elemento importantísimo que nos hace muchísima falta en los términos académicos en Colombia y es el de la experimentación. Porque la experimentación es la que me ayuda a verificar si esas hipótesis pueden pasar ese filtro y llegar a ser teoría. Ahora, ojo, una teoría, no acaba todo en la teoría es una mirada amplia, como lo digo, pero esas miradas amplias pueden transformarse si muchos fenómenos contrarios o una forma de explicar mejor esa serie de fenómenos puede llegar, por supuesto las teorías cambian, ¿ya? Y deben ser revisadas fuertemente. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el campo de la física teórica, donde hay un afán como constante de muchos físicos como de querer refutar constantemente a Einstein, ¿no? Esa es como la cabeza llegar, pero no es tan fácil como el hecho de decir, bueno, voy a refutarlo y ya, sino que hay que incluir muchos elementos, hay que hacer mucha investigación en varios campos de la física, porque hasta el momento la relatividad tanto particular como general ha logrado dar explicación a una serie de fenómenos que nos encontramos en el ámbito universal. Lo mismo pasa con la teoría de la evolución, ¿ya? Que por supuesto tiene muchos elementos, tiene la paleogeografía, tiene la genética, estamos hablando de la etología, muchos elementos y muchas ramas de la ciencia que contribuyen a entender que por la vía de la evolución se pueden entender muchos fenómenos que pasan en varias de sus ramas y que se están observando día a día. Entonces no es tan fácil como que voy a tumbar una teoría porque sí, pero debe partirse de las hipótesis, debe partirse de ciertas conjeturas bien fundamentadas para yo poder llevar mi conocimiento allá. Ahora bien, ¿qué necesita alguien para eso? En realidad un científico que quiera hacer eso tiene que tener una mente de síntesis muy grande para poder resolver y casi que abarcar un gran número de libros, de textos, de revistas que constantemente se están publicando para poder resolver ese problema, cosa que en las universidades pues tenemos que comenzar a trabajar muchísimo en eso, porque en últimas apoyamos el conocimiento, ¿no? Pablo, en ese orden de ideas, en el proceso de hacer ciencia, estaría primero la hipótesis y después la teoría. Sí, y estaría la hipótesis, pero atención, ya el científico parte con una serie de teorías previas que si no revisa bien pueden funcionar como un sistema priorístico. Es decir, le estarían modificando algunas cosas, unas ideas que él puede tener y serían una lupa que puede ayudarle a ver el fenómeno, pero también a distorsionarlo. Distorsionarlo, exactamente. Entonces, haría difícil eso. Entonces, uno de los elementos que siempre un científico debe tener es que debe tener un pensamiento crítico bien amplio.
¿ya? Y estar dispuesto a que aquello que conoce como totalmente cierto tal vez no lo sea, ¿ya? Y estar dispuesto. Yo he encontrado, por ejemplo, algún día después les comento cuando en mis programas de Facebook voy a tratar el tema de Instagram, voy a tratar un tema cuando hable de los biólogos con respecto a la selección natural. Entonces yo sé que les va a causar una... Bueno, precisamente para quienes quieran también seguir hablando con el profesor Pablo Otero, lo pueden seguir en Instagram como Pablo y sus mundos. A nosotros también nos pueden seguir en Instagram como FUB Univida. Entonces de esta manera pues se pueden seguir enterando de todos los temas que pasan en Colombia, en el Cauca, en el mundo, alrededor de la ciencia y de otros temas que pueden ser muy interesantes para aprender y enriquecer nuestro conocimiento. Claro que sí, Victoria. Y bueno, Pablo nos mencionaba algo muy particular, o bueno, a mí se me creó como la pregunta y es, ¿se equivoca la ciencia, se equivoca el científico o se equivoca la teoría? Podría ser como una pregunta que dejamos también ahí. Creo que resolverla ahora de pronto nos tomaría mucho tiempo y nos desbordaría este programa. La dejamos ahí tal vez como una inquietud para la audiencia y para quienes estamos aquí participando. Pero concentrémonos un poco en precisamente para poder acercarnos a tal vez a dar respuesta a esas inquietudes, es dónde se equivoca la ciencia, dónde se ha equivocado, cuándo se ha equivocado la ciencia. Bueno, como decíamos al principio, la gran virtud de la ciencia es que se ha equivocado, pero puede corregirse prontamente. Es decir, el elemento de la autocorrección es un elemento vital dentro de la ciencia. Y sus equivocaciones nos han traído muchas ventajas, nos han ayudado a comprender mejor el mundo en el momento en que se corrige, y generalmente la ciencia suele hacerlo rápido. ¿Cuándo se equivoca la ciencia? A través de sus científicos y a través de su teoría. Cuando la teoría se vuelve un dogma, que eso es algo importante que hay que evitar. 2, cuando el científico no hace un examen constante desde el pensamiento crítico de aquellas ideas que tiene y se vuelve, como el mismo Bachelard lo dice, y aquí no tiene un término peyorativo en sí, y él le llama el alma profesoral. ¿Y qué le llama el alma profesoral él? Le llama a aquel pensador que se acomoda con cosas que ha verificado, que cree ciertas y nunca sigue explorando nada más. Entonces él cómodamente sigue trabajando sobre lo mismo y no ahonda más, cuando en realidad esos campos de investigación han profundizado muchísimo. Y se equivoca la ciencia en general en 2 vías. Ya hablándolo como un elemento grande, no solo como el conjunto de científicos que aportan a esa macroidealidad que es la ciencia, se equivoca cuando, digamos, se vuelve ideológica por un lado y se quiere operativizar con ciertos fines, especialmente con algo que yo le llamo la ciencia corporativista, ¿no? Y es la ciencia que me funciona para demostrar ciertas cosas que a mí me convienen, ¿ya? Cuando en realidad ese no es un papel de la ciencia. En realidad la ciencia en limpio no le importa sino conocer, así como a la música no le importa sino ser escuchada y ser interpretada. Bueno, puede tener por supuesto una función política, pero por supuesto puede tener una función ideológica, pero eso ya se la da un particular. Lo mismo pasa con la ciencia. Son intereses particulares los que hacen que opere de cierta manera. Bueno, Pablo, si bien hasta el momento de nuestra conversación hemos hablado y orientado un poco el discurso a explicar por qué la ciencia se equivoca, cuáles son esos tipos de errores en los que cae la ciencia, pero creo que el momento que muchas personas han estado esperando es ahora. ¿Cuáles son esos ejemplos, Pablo? ¿Cuáles son esos ejemplos tácitos que nos dicen: en este momento la ciencia se equivocó, en esta parte de la historia la ciencia tuvo error, para que tengamos un poquito de conocimiento sobre eso y que a veces también no hay que tragar entero o buscar muy bien las fuentes para creer 100%? Hay y eso es una pregunta excelente, porque, y sobre todo para los que nos ven, yo que estoy dando clases para comunicación social y he dado clases en comunicación social, hay un elemento de la mano en el que la ciencia, que debería ir en la mano de la ciencia y que lastimosamente, si no hasta hace unos decenios, se ha retomado, gracias precisamente a Carl Sagan, y es que debe formarse tanto al científico como al comunicador social de manera transversal en los procesos científicos. Y en este caso no le cargo todo al científico, sino al comunicador social, y a aquellos que se dedican a la divulgación científica, porque no solamente el científico es el que debe encargarse de la publicación de la ciencia. La ciencia en la actualidad es toda una forma de producción social
que la sociedad misma debe demandar y estar pendiente de ello. Entonces muchas veces se le exige una carga excesiva al científico, olvidando que en realidad producir un solo científico trae un costo social porque se necesita un esfuerzo muy grande. Ahora, ¿dónde la ciencia en realidad se equivoca? Cuando en realidad no está buscando o examinando de una manera constante y plena la realidad del entorno social a la que en últimas tiene que también responderle, ¿ya? Porque digamos que el conocimiento, si bien puede, como lo dije anteriormente, puede simplemente interesarse por aquello que sabe, en realidad sí produce efectos. Y esos efectos tiene que saber y tiene que reconocerlos. Por ejemplo, cuando el proyecto Manhattan se dio en los años 40 y comienza que ese es el que va a llevar hacia la bomba atómica, tenían que haber sido muy sagaces los científicos para entender hacia dónde apuntaba todo eso y no simplemente ir firmando y produciendo bombas atómicas porque sí. Y hay cosas que efectivamente no se tienen que necesariamente replicar constantemente una y otra vez para saber que funciona. ¿Ya? Es decir, con la simple primera bomba atómica que hubieran hecho, ya con eso era más que suficiente para saber que eso era un arma de destrucción masiva. Entonces, el científico también debe formársele al menos en 4 áreas que yo considero que deben ser importantes y deben incluirse. 1, la ética. 2, el pensamiento crítico. 3, una amplia historia de las ideas. He encontrado muchos científicos que tienen una pésima historia de las ideas. Y 4, sobre todo, un constante trabajo social, ¿ya? Yo sé que es más carga para dentro de lo que un científico hace, pero en realidad, dadas las condiciones en las que el científico opera, tiene que incluirse estos elementos. Entonces, si no se está operando por ahí, la ciencia va a seguir errando en muchas cosas, por supuesto. Bueno, la ciencia se equivoca, los científicos realmente serían los que se equivocan, y este elemento de la participación de la sociedad dentro de la gran empresa y del ejercicio científico es un valor que creo que tenemos que ir rescatando, y que algunos, digamos, desde la parte administrativa de la ciencia, que es otro elemento que hace parte de la actividad científica, que es la gestión y la administración de los recursos y de los tiempos y de un montón de cosas, se habla hoy en día, por ejemplo, de la apropiación social del conocimiento, que es precisamente, lo que pasa es que pareciera que es como una relación de arriba hacia abajo, como obviamente ubicando arriba a los científicos y abajo a la sociedad. Entonces es una comunicación que va precisamente de arriba hacia abajo, y creo que la apropiación social requiere precisamente un tipo de relaciones mucho más horizontales, una práctica precisamente donde el pensamiento científico está más involucrado con el quehacer de la sociedad. Sí, y es que, y dices muy bien la imagen, Ismael, porque uno de los grandes errores es pensar que hay una arriba y una abajo con respecto al conocimiento, cuando en realidad la sociedad lo que tiene que hacer con los científicos es rodearlos, es ayudarlos, es apoyarlos. Por ejemplo, un trabajo que falta mucho, y eso ya no del científico en sí, sino de muchas otras disciplinas y de la sociedad misma, es comenzar a trabajar más en lo que se conoce como ciencia ciudadana, y es la participación activa de la sociedad en trabajo científico, ¿ya? En ayudar a recolectar datos, en recibir información, en ayudar a tener encuestas y resolver cosas mucho más fácil y más rápido, que acelerarían los procesos de una manera importante. Un ejemplo sencillísimo, ocurrió apenas se firmó el Tratado de Paz. Muchos de las personas que salieron desmovilizadas de la guerrilla tuvieron un apoyo grandísimo a grandes conocedores de la botánica en la Amazonía, porque ellos fueron los que identificaron rutas y caminos para poder llegar a conocer nuevas plantas. O sea, eso es un aporte importante. El científico no puede conocerlo todo y se necesita la participación social, porque muchas personas nos pueden ayudar con N cantidad de elementos, muchos, muy amplios, para llegar a conocer cosas sobre los que la ciencia no puede decir nada, porque en últimas no se ha puesto a investigar. Entonces la sociedad juega un papel fundamental. Entonces no hay que verlo en esas jerarquías, sino en realidad la sociedad debe rodear al científico para ayudarlo a producir el conocimiento que todos en últimas podemos llegar a utilizar en algún momento.
¿ya? Precisamente se dice que el verdadero ejército de un pueblo, de un país, es su ciencia y su educación. De ahí quiero que partamos para la siguiente pregunta, profesor Pablo, y es: ¿cómo está en términos de ciencia Colombia? ¿Cuál es el papel que tiene Colombia en este momento frente a la ciencia? ¿Qué importancia se le ha dado? ¿Cómo está manejando este tema de la apropiación social del conocimiento? ¿Y qué están haciendo las universidades para ello? Bueno, es un tema difícil porque, digamos, Colombia en realidad, en términos generales, no podría hablar de casos particulares, pero en términos generales estamos muy mal, y la ciencia en general no se ha parado con suficiencia en nuestro país, no se ha fundamentado, porque el mismo sistema educativo desde las bases ha sido, digamos que en últimas ha atentado contra ella de muchas maneras. Pero lo más importante es que la dirección política misma debe aprender a entender que de cualquier partido que haya, pero de hecho en ninguno que he visto en muchos decenios, se ha plantado en pensar en la ciencia como un móvil importante para el desarrollo de nuestro país. Muchas veces nos quejamos de que los grandes cerebros de nuestro país se vayan a otro lugar o que se haga más ciencia en otro lado, y pensamos que eso fue hecho de la noche a la mañana, ¿ya? O sea, los noruegos, los daneses no han logrado eso de un día para el otro, o sea, simplemente se plantearon, formaron gente, pusieron a investigar a las personas, capacitaron a todos, y esos son los resultados que se están obteniendo, ¿ya? En Colombia lo que ha pasado es totalmente distinto, ¿no? Las personas no solo aspiran a irse, sino que si se van, pocos son los que regresan con algo positivo, y si regresan con algo positivo, en realidad el mismo país no tiene mucho que ofrecerles en esos términos, o sea, los términos que se esperaría. Entonces hay que hacer un llamado fuerte, y por eso en ese sentido es tan importante, por ejemplo, que este tipo de programas se den donde muchas voces participen y puedan decir estas cosas y se notifique que efectivamente hay gente que lo está haciendo. Le comentaba a alguien aquí antes del programa que yo me quedo aterrado la cantidad de científicos y personas que están haciendo muchísimo en el Cauca, muchísimo en el país, y que son prácticamente desconocidos. Yo no tengo nada en contra de que se hable de artistas o que se hable de cantantes o que se hable de deportistas, fabuloso, está muy bien, pero ya es el momento de comenzar a hablar de gente que tenga la experiencia en campos de conocimiento, cosa que es algo bien importante, porque a veces se preocupan canales y dicen, no, pero es que eso no da rating, eso es falso. El conocimiento es una de las cosas que la gente más quiere saber y más quiere entender. El ejemplo que iniciamos fue Carl Sagan, el programa de Cosmos fue totalmente exitoso, y los canales científicos hasta el momento en que lo fueron totalmente exitosos. Ya cuando comenzaron a incluir otra serie de cosas, miren que perdió el rating, porque perdió la credibilidad, pero Discovery Channel en un principio era un canal científico y promovía cosas muy interesantes. Claro, incluso de la serie Cosmos salió otra temporada bajo la dirección y guía de otro presentador y otro científico. Y bueno, vemos entonces cómo precisamente la empresa científica, esta apuesta por el conocimiento, por la construcción de conocimiento científico, es una apuesta que incluye todos los niveles de la sociedad, y por tanto debería importarnos a todos qué se hace y qué no se hace en favor o, digamos, soportado en esta forma de pensamiento que es el pensamiento científico, que a su vez se soporta en una forma digamos, de conducirse, de acercarse a la realidad, que es el método científico. Sí, es que el científico en general, los científicos son la punta de lanza de una sociedad, pero ojo, la punta para poder dar necesita la lanza completa, necesita el palo, necesita el metal completo y bien afilado, así, si no, nunca va a dar en el blanco. Entonces, no por el hecho de que esté en la punta, en realidad es más importante, porque la gente, hay un prejuicio tremendo frente al científico, y es pensar que el que es científico es más inteligente necesariamente, o que es un genio, o que es una figura que es lejana a nosotros, porque el resto hacemos cosas normales, ¿no? Y de pronto hay series muy graciosas como Big Bang Theory que ayudan a que ese prejuicio se establezca mucho más. Ahora, por supuesto, y hay que ser claro, eso sí, cuando uno tiene mirada científica a ciertas cosas, uno pues puede volverse un poquito cansón a veces, pero en realidad no deja de ser una persona social, no deja de tener intereses, no deja de tener amores, no deja de tener necesidades y verse impelido a muchas cosas que nos complican la vida en el día a día, ¿no?
no nos deja de gustar la música o este tipo de cosas. Entonces, el científico no está aislado de la sociedad, pero hace un papel muy importante dentro de ella que a largo o a mediano plazo, pues por supuesto va a revertirse y va a beneficiar a la sociedad misma. Por ejemplo, hay personas que de pronto tienen dudas, Pablo, de arrancar con su proceso de hacer ciencia, de investigar, de indagar. ¿Cómo estamos en la vinculación de esos espacios propicios donde alguien se quiera, por ejemplo, reunir con otra persona para indagar o preguntar o empezar este proceso de hacer ciencia? Creo que de pronto Colombia tampoco, ahorita que tú lo mencionabas, pues proporciona estos espacios que permiten darle más fuerza a la investigación, digamos que creer en todo este proceso de hacer ciencia, porque si bien lo hemos hablado durante este conversatorio, pues hay muchas personas realizando cosas importantes, pero no son visibilizadas, porque no hay digamos que ese interés por evidenciar lo que se está haciendo, o porque estos espacios sencillamente no son la prioridad de los estados o del gobierno, porque la gente pues va adquiriendo más conocimiento y digamos que eso no es lo que convendría principalmente. Claro, y bueno, parte de nuestra responsabilidad y de lo que estamos haciendo aquí desde el Life Univida es precisamente dar espacio, dar voz a esas actividades que vienen desde la investigación, desde la actividad científica y que le aportan a la sociedad desde alguna disciplina especial. Si bien no estamos haciendo divulgación científica, pero sí es un espacio muy interesante para visibilizar todos los procesos, no solamente de ciencia, sino que se estén realizando en el mundo, en Popayán o en cualquier parte de Colombia. Así que si ustedes también quieren participar con nosotros, si tienen procesos bien interesantes, fundamentados y formados que quieran socializar, pues las puertas de nuestros estudios Life Univida están abiertas para que dialoguemos, conversemos y podamos conversar y llevarles toda la información a todas las personas que se conectan con nosotros. Claro que sí. Bueno, Paulo, creo que ya estamos como cercanos a terminar este espacio. Quisiéramos como hacer un resumen y que nos contaras de casos particulares, que era como la intención ahora, eso, en qué momento, o qué teorías, o qué acciones han causado como que tengamos esa visión de que la ciencia se equivoca. Bueno, han existido varias cosas, por supuesto, para llevar a que la ciencia se equivoque. Y que vaya en traspiés y que eso nos afecte todo. Yo creo que uno de los grandes problemas con los que se encuentra, y teniendo a colación algo que Vicky mencionaba, uno de los grandes problemas que se encuentra toda persona que quiere hacer ciencia, y más aún en nuestro país, es que muchas veces no se cuenta con financiación, que eso es uno de los grandes problemas. Otro, que no se encuentre o que no se tenga el instrumental necesario. Y hay un problema mucho más grande, y apúntase lo que va allí, y es que no se tiene muchas veces con quién conversar, y ahí es tan importante los grupos y los foros, en todas las redes sociales. Entonces es muy importante que hayan colectividades que se dediquen a eso. Si estos elementos no se dan o no se ayudan a aportar, o por lo menos no se crean o se gestionan, es muy fácil que la ciencia se siga equivocando. ¿Ya? Es muy fácil porque el investigador solitario ya no puede existir como existía en la antigüedad. Además que cuando existió lo hacía en contra viento y marea, y muchas veces para poder apoyarse él tenía que volverse un dogmático frente a su propio convencimiento, porque era la única forma de hacerlo. No estamos en esos momentos, o podemos superar esas etapas y podemos hacerlo a través de por lo menos inversión, una correcta inversión, la búsqueda de compañeros y de gente interesada en el tema, tanto profanos a la ciencia como gente interesada, y por supuesto identificar a todas estas personas que están haciendo procesos de este nivel, ¿no? Que son tan interesantes. Bueno, Pablo, y una última cosa, Victoria, también, ¿cómo invitamos a la audiencia a que se interesen y se motiven por hacer ciencia? Bueno, hay tantos, ahorita tenemos la ventaja de que hay una cantidad tanto de youtubers como de canales, como intereses en muchas cosas en la ciencia, pero yo los invito particularmente pues que puedan seguirme en @Paulo y sus mundos en Instagram, y ahí voy a estar todos los jueves. Ahorita después me voy precisamente a grabar y a hablar de esto. Vamos a ir con un tema bien interesante que va a unir dos cosas bien distintas, ¿no? Voy a hablar del chamanismo y Dragon Ball, y la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues véanlo y van a ver cómo tiene que ver. Y eso es una forma de indagar, tal vez no pueda ser precisamente ciencia de una manera directa,
pero es una indagación que puede servir para encontrar motivos muy profundos en nuestra mente, ¿ya? Porque ¿qué une el chamanismo y a Dragon Ball? Brevemente lo digo para contar. Lo motivan muchos esquemas mentales que son arcaicos dentro de nosotros y que los seres humanos hemos arrastrado en todas las culturas y que por eso se representan y vuelven a reaparecer y que son necesarios para integrar nuestra vida social. Entonces, los invito a ese espacio, hay muchos otros, pueden seguir cantidad de gente excelente que hay en las redes y participar y crear más, sobre todo crear espacios de estos para que la gente esté, y sobre todo invitar aquí que hay comunicación social, por supuesto, a que busquemos crear más divulgadores científicos. Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Live Univida. Tocas un último tema que creo que es importantísimo resaltarlo para quienes se conectaron con nosotros y están interesados en hacer ciencia, y es indagar. Creo que por ahí empieza el proceso de hacer ciencia, al preguntarse el porqué de las cosas y la curiosidad. Claro que sí. Y la curiosidad no mata al gato. Los invitamos a todos entonces a que se pregunten, a que se cuestionen y den ese gran paso para hacer ciencia. A quienes se conectaron con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Live Univida, por supuesto a Ismael, a nuestro equipo de producción que hizo posible la transmisión de este live, y a ustedes que son la razón de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, Bueno, chao. y para Muchas quienes, gracias. una cosita antes de irnos, Vicky y Victoria. Para quienes hacen parte de la comunidad académica FUP, por ejemplo, pueden vincularse a los semilleros de investigación, a los grupos de investigación y digamos, si tienen curiosidad, también a cada profesor de cada disciplina pueden dirigirle cuestiones, preguntas, inquietudes que tengan que ver con profundizar sobre conocimientos y saberes que ustedes quieran. Bueno, no somos las únicas fuentes de conocimiento, también hay otras fuentes a las cuales que hay que acudir. Y creo que en eso consiste precisamente el espíritu, la formación de ese espíritu. Pues nada, muy buenas noches. A todos. Gracias Nos a despedimos. Pablo, Victoria, al equipo y buenas noches.